Materias comunes. Decreto Legislativo 957 Código Procesal Penal y sus modificatorias hasta el 31 de marzo del 2023 por Torero. 1001. Son atribuciones de la policía. Respuesta. Allanar locales de uso público o abiertos al público. 1002. Son atribuciones de la policía. Respuesta. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. 1003. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes. 1004. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. 1005. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. 1006. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. 1007. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. 1008. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas, es una. Respuesta. Atribución de la Policía Nacional del Perú. 1009. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. 1010. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. 1011. Quienes podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Respuesta. El imputado y su defensor. 1012. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones. Respuesta. Por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. 1013. ¿Qué autoridad podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados? Respuesta. La policía. 1014. La policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, requerirá, respuesta, previa autorización del fiscal. 1015. A través de quien el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución, las leyes la conceden. Respuesta. De su abogado defensor. 1016. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, es un, respuesta, derecho del imputado. 1017. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir, respuesta, en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. 1018. El imputado tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que, respuesta, se requiere su presencia. 1019. El imputado tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren, respuesta, su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada. 1020. El imputado, cuando su estado de salud así lo requiera, tiene derecho a ser examinado por médico legista o en su defecto por, respuesta, otro profesional de la salud. 1021. ¿Quiénes firman en el acta sobre el cumplimiento de los derechos del imputado? Respuesta. El imputado y la autoridad correspondiente. 1022. ¿Qué deberá de realizarse si el imputado se rehúsa a firmar el acta? Respuesta. Se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. 1023. Quien puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, para que subsane la omisión
o dicte la medida de corrección o de protección que corresponda. Respuesta. El imputado cuando considere que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas. 1024. Quien será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares, cuando corresponda, por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva. Respuesta. El imputado. 1025. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, respuesta, ser asistido desde los actos iniciales por un abogado defensor. 1026. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, respuesta, abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente. 1027. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, respuesta, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad. 1028. ¿Qué sucedería si el abogado defensor se solidariza y abandona la diligencia? Respuesta. Será sustituido por uno nombrado de oficio. 1029. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado, quien puede solicitar al juez de la investigación preparatoria, corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia? Respuesta. El fiscal o cualquiera de las partes. 1030. ¿Qué acciones dictará el juez cuando se acredita la minoría de edad en la etapa intermedia o en el juicio oral, previa audiencia y con la intervención de las partes? Respuesta. Dictará la resolución correspondiente. 1031. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado en una investigación preparatoria, etapa intermedia o en el juicio oral, respuesta. Se dejará a salvo el derecho del actor civil para que lo haga valer en la vía pertinente. 1032. Con respecto a la inimputabilidad del procesado, cuando se practica un examen por un perito especializado. Respuesta. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos. 1033. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando, respuesta, no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. 1034. En caso de inimputabilidad del procesado, ¿cuándo dispondrá el juez de la investigación preparatoria la práctica de un examen por un perito? Respuesta. Según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte. 1035. Anomalía psíquica sobrevenida. Si del análisis de lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la causa. Respuesta. Dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. 1036. Enfermedad del imputado. Cuando se requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en un centro hospitalario estatal. Respuesta. En casos excepcionales, se podrá autorizar su internamiento en una clínica privada. 1037. El director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica deberá, respuesta, informar trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 1038. ¿En qué caso procederá el arresto ciudadano? Respuesta. En estado de flagrancia delictiva. 1039. El agraviado tiene derecho a ser informado del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él. Respuesta. Siempre que lo solicite. 1040. La policía, ¿qué documento redactará donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención? Respuesta. Un acta. 1041. Es uno de los derechos del agraviado, a ser escuchado antes de cada decisión que. Respuesta. Implique la extinción o suspensión de la acción penal. 1042. El agraviado tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual respuesta, preservará su identidad. 1043. ¿Por qué el agraviado puede impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria? Respuesta, porque es un derecho. 1044. Intervenir permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Respuesta. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1045. ¿Cuándo será informado el agraviado sobre sus derechos? Respuesta. Cuando interponga la denuncia,
al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa. 1046. Tener legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Respuesta: es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1047. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición. Respuesta: es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1048. El superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo cuando, respuesta, esté incurso en las causales de recusación establecidas. 1049. De conformidad con la ley, al fiscal de la Nación le corresponde establecer la respuesta, distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. 1050. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y le específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del respuesta, juez. 1051. ¿Con qué finalidad el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar? ¿De forma conjunta y coordinada? Respuesta: para garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. 1052. El policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona. Respuesta: sin necesidad de orden fiscal o del juez. 1053. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa, respuesta, a instancia de la víctima. 1054. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa, respuesta, por acción popular. 1055. Quien podrá disponer la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional, en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento. Respuesta: el Ministerio Público. 1056. ¿Quiénes están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria? Respuesta: los policías que realicen funciones de investigación. 1057. La policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento. Respuesta: cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. 1058. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, deberá, respuesta, obtener los elementos de convicción necesarios. 1059. En el control de identidad policial, el intervenido tiene derecho a exigir al policía. Respuesta: le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado. 1060. ¿Por qué motivo el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, ordenará de oficio o a solicitud de parte la realización de un examen por un perito especializado al imputado? Respuesta: si después de cometido el delito, le sobreviene anomalía psíquica grave. 1061. Cuando se realice el control de identidad policial, la identificación se realizará, respuesta, en el lugar en que la persona se encontrare. 1062. La Policía Nacional, por disposición del fiscal, podrá realizar las primeras diligencias preliminares, en cuanto éste tenga, respuesta, noticia del delito. 1063. Durante el control de identidad policial, se deberá proporcionar al intervenido, respuesta, las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. 1064. Al requerir la identificación de cualquier persona, se constata que la documentación está en orden. Respuesta: se le devolverá el documento y se autorizará su alejamiento del lugar. 1065. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para, respuesta, garantizar su validez. 1066. Cuando al imputado se le vulnere sus derechos, acudirá en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, para que, respuesta, subsane la omisión. 1067. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, quien solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso. Respuesta: el fiscal o cualquiera de las partes. 1068. Cuando el imputado no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión, el juez
a requerimiento del fiscal o de las demás partes. Previa constatación lo declarará como respuesta contumaz. 1069. Cuando el imputado se ausente, sin autorización del fiscal o del juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación lo declarará como respuesta contumaz. 1070. No se suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente, por la respuesta, declaración de contumacia o ausencia. 1071. En el control de identidad policial, cuando la policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Respuesta. Si existiere fundado motivo que el intervenido puede estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso. 1072. El texto. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que, dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar un abogado. Se refiere a, respuesta, derecho a la defensa técnica. 1073. ¿De quienes la Policía Nacional en función de investigación podrá recibir las declaraciones? Respuesta. Los que hayan presenciado la comisión de los hechos. 1074. De esta diligencia específica, que debe realizarse en el control de identidad policial, en caso resulte positiva. Respuesta. Se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. 1075. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos, es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al, respuesta, abogado defensor. 1076. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al, respuesta, abogado defensor. 1077. Participar en las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defiende. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al, respuesta, abogado defensor. 1078. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al, respuesta, abogado defensor. 1079. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al, respuesta, abogado defensor. 1080. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, es un derecho y deber del, respuesta, abogado defensor. 1081. Según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de operación policial practicada, ¿qué deberá realizarse en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad? Respuesta. Se conducirá al intervenido a la dependencia policial más cercana para exclusivos fines de identificación. 1082. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente o por escrito, siempre que no se ofenda al honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al. Respuesta. Abogado defensor. 1083. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por ley, es un derecho y un deber del, respuesta, abogado defensor. 1084. Para no entorpecer el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, el abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de, respuesta, mecanismos dilatorios. 1085. En el control de identidad policial, se podrá también tomar las huellas digitales y constatar, respuesta, si registra alguna requisitoria. 1086. En el procedimiento de control de identidad policial, contado desde el momento de la intervención policial, respuesta, no puede exceder de 4 horas. 1087. Cuando no sea posible la exhibición del documento de identidad, se conduce al intervenido a la dependencia policial. Respuesta. No podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenidos en contacto con personas detenidas. 1088. La policía deberá llevar un libro registro en el que harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así, respuesta, como los motivos y duración de las mismas. 1089. De alterar un acto procesal a quien se le excluirá de participar en la diligencia y de continuar esta con su abogado defensor y demás sujetos procesales. Respuesta. Al procesado. 1090. ¿En qué circunstancia el defensor será sustituido por uno nombrado de oficio? Respuesta.
si se solidariza y abandona la diligencia. 1091. Cuando se le comunicará al imputado, detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. Respuesta, antes de comenzar la declaración. 1092. Cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demande, se invitará al, respuesta, imputado a que declare. 1093. Declaración del imputado. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a, respuesta, nombre, fecha de nacimiento y principales sitios de residencia anterior. 1094. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a, respuesta, nombre y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 1095. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a, respuesta, si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros. 1096. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante, respuesta, un interrogatorio directo. 1097. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para, respuesta, cubrir algún vacío en el interrogatorio. 1098. En el desarrollo de la declaración. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de, respuesta, voces o sonidos. 1099. En el desarrollo de la declaración. La declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan, si por la duración del acto se noten, respuesta, signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado. 1100. En el desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, ¿de qué modo se reproducirá en el acta que contenga la declaración del imputado lo que suceda en la diligencia? Respuesta, del modo más fiel posible. 1101. El imputado, cuando estuviera privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir, respuesta, su fuga. 1102. Cuando hubiere varios imputados, antes de la recepción de sus declaraciones, se recibirá las mismas, evitando. Respuesta, que se comuniquen entre sí. 1103. ¿Cómo se considera a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo? Respuesta, agraviado. 1104. Durante las actuaciones en las que intervenga, quien tendrá derecho a que sea acompañado por persona de su confianza. Respuesta, el agraviado si fuera menor o incapaz. 1105. Derecho a la defensa técnica. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá, respuesta, la defensa gratuita. 1106. Defensa conjunta, si concurren varios abogados asociados a las diligencias. Respuesta, uno solo ejercerá la defensa. 1107. Efectos de la notificación. La notificación efectuada por orden del fiscal o del juez, en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado, comprenderá a, respuesta, todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa. 1108. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para él. Ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Respuesta. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. 1109. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado será requerido para que en el término de respuesta, 24 horas designe al reemplazante. 1110. La declaración del imputado. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o, respuesta, malicioso. 1111. Instrucciones preliminares. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, así como a dictar su declaración durante. Respuesta. La etapa de investigación preparatoria. 1112. La actuación procesal, fiscal o judicial, se documenta. Respuesta. Por medio de acta. 1113. El acta debe ser fechada con indicación del, respuesta, lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada. 1114. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de, respuesta, las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. 1115. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de, respuesta,
efectuarse la transcripción respectiva en el acta. 1116. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictarán disposiciones que permitan su utilización. Respuesta. Cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la institución. 1117. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que, respuesta, dirige y por los demás intervinientes, previa lectura. 1118. Con respecto a la suscripción del acta, si alguno no puede o no quiere firmar. Respuesta. Se dejará constancia de ese hecho. 1119. En la suscripción del acta, si alguien no sabe firmar, sin perjuicio de que se imprima su huella digital. Respuesta. Podrá hacerlo, en su lugar, otra persona, a su ruego o bien un testigo de actuación. 1120. El acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que, respuesta, han intervenido en la actuación procesal. 1121. El acta carecerá de eficacia si faltare, respuesta, la firma del funcionario que la ha redactado. 1122. La omisión en el acta de alguna formalidad, respuesta, solo la privará de sus efectos. 1123. Desarrollo de la declaración. Respuesta. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 1124. Desarrollo de la declaración. Respuesta. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 1125. En el desarrollo de la declaración. Respuesta. No podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. 1126. En el desarrollo de la declaración durante la diligencia. Respuesta. No podrá coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad. 1127. Desarrollo de la declaración. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de, respuesta, reconocimiento de documentos de personas, de voces o sonidos, y de cosas. 1128. Desarrollo de la declaración. Si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado. Respuesta. La declaración será suspendida. 1129. Desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá. Respuesta. Del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. 1130. En el desarrollo de la declaración durante la investigación preparatoria. Respuesta. La diligencia en dicha etapa finalizará con la lectura y firma, o en su caso, la impresión digital, del acta por todos los intervinientes. 1131. Desarrollo de la declaración durante la investigación preparatoria. El acta que contenga la declaración del imputado reproducirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. Si el imputado se niega a declarar, total o parcialmente. Respuesta. Se hará constar en el acta. 1132. Desarrollo de la declaración durante la investigación preparatoria. Si el imputado se niega a declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla, respuesta, se consignará el motivo. 1133. Tratamiento y pluralidad de imputados. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de, respuesta, seguridad. 1134. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar, respuesta, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. 1135. Peligro de fuga. Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta, respuesta, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. 1136. Tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del, respuesta, Ministerio Público. 1137. A todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo, se le considera, respuesta, agraviado. 1138. El agraviado, tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde, respuesta, a quienes la ley designe. 1139. El agraviado, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en. Respuesta. El orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil. 1140. El agraviado, también serán considerados agraviados los accionistas,
socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran, respuesta, controlan. 1141. Derechos del agraviado. Si el agraviado fuera menor o incapaz, tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona, respuesta, de su confianza. 1142. Deberes del agraviado. La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y respuesta, del juicio oral. 1143. Designación de apoderado común. En caso no exista acuerdo explícito, el juez designará. Respuesta, al apoderado. 1144. Designación de apoderado común, cuando se trate de numerosos agraviados por él. Mismo delito, siempre que no existan defensas incompatibles, representen intereses singulares o formulen pretensiones diferenciadas que se constituyan en actor civil, el juez dispondrá nombren. Respuesta, un apoderado común. 1145. Notificación. Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas a los. Respuesta, sujetos procesales. 1146. Notificación. Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas. Respuesta, dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor. 1147. La primera notificación al imputado detenido o preso será efectuada en el. Respuesta, primer centro de detención donde fue conducido. 1148. Salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal. Respuesta, la primera notificación se hará personalmente. 1149. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser. Respuesta, dirigidas solamente a estos. 1150. Cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura. Respuesta, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia se le entregará. 1151. Notificación por edictos. Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada. Respuesta, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Diario Oficial de la sede de la Corte Superior, o a través del portal o página web de la institución. 1152. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrán disponer, en el ámbito que les respecta, que se publiquen. Respuesta, en el Diario Oficial, listas de personas requeridas por la justicia. 1153. Podrán ser citados por medio de la policía o por el personal oficial de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional. Respuesta, las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios. 1154. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación, de lo que, respuesta, se hará constar en autos. 1155. Los militares y policías en situación de actividad serán citados por, respuesta, conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición contraria de la ley. 1156. Constancia. El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones y notificaciones se hará, respuesta, constar por escrito. 1157. Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando, respuesta, haya existido error sobre la identidad de la persona notificada. 1158. Atribuciones y obligaciones. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de, respuesta, inhibición. 1159. Exclusión del fiscal, el superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en, respuesta, irregularidades. 1160. Exclusión del fiscal. El juez está obligado a admitir la intervención del nuevo fiscal designado por, respuesta, el superior. 1161. Actividad y distribución de funciones. El ámbito de la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por este código, será el señalado por su respuesta, ley orgánica. 1162. La policía. Funciones de investigación de la policía. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo, respuesta, la investigación preparatoria. 1163. Audiencia y resolución. El juez de la investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público, realizará la audiencia para determinar la procedencia de la respuesta, prisión preventiva.
1164. La duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva no durará más de, respuesta, 9 meses. 1165. La duración de la prisión preventiva, tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de, respuesta, 18 meses. 1166. Cómputo del plazo de la prisión preventiva. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al, respuesta, imputado o a su defensa. 1167. Conocimiento de la sala. El juez deberá poner en conocimiento de la sala penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la, respuesta, prisión preventiva. 1168. La impugnación de la prisión preventiva. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de, respuesta, apelación. 1169. Cambio de comparecencia por prisión preventiva. Contra la resolución que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con, respuesta, efecto devolutivo. 1170. Incomunicación. La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un, respuesta, delito grave. 1171. Incomunicación. La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un delito grave. No podrá exceder de, respuesta, 10 días. 1172. Incomunicación. La incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado defensor y el, respuesta, preso preventivo. 1173. La incomunicación, la resolución que la ordena se emitirá sin trámite alguno. Será motivada y puesta en conocimiento a la, respuesta, sala penal. 1174. Incomunicación, la resolución que la ordena se emitirá sin trámite alguno. Será motivada y puesta en conocimiento a la sala penal. Contra ella procede recurso de apelación dentro del plazo de, respuesta, 1 día. 1175. Impugnación. El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación, dentro del, respuesta, 3er día de notificado. 1176. Carácter de las actuaciones de la investigación. Las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de, respuesta, etapa intermedia. 1177. No obligados a denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad o, respuesta, 2º de afinidad. 1178. No obligados a denunciar. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el, respuesta, secreto profesional. 1179. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la respuesta, Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú. 1180. Informe policial. La policía en todos los casos en que intervenga elevará al fiscal un, respuesta, informe policial. 1181. La investigación preparatoria. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3 grados, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de, respuesta, una persona. 1182. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta, respuesta, el estado físico y emocional de la víctima. 1183. Formalización y continuación de la investigación preparatoria. La disposición de formalización contendrá, respuesta, el nombre completo del imputado. 1184. Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad, respuesta, civil derivada del delito. 1185. Diligencias de la investigación preparatoria. El fiscal realizará las diligencias de investigación que considere, respuesta, pertinentes y útiles, dentro de los límites de la ley. 1186. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. Respuesta, permitido por ley. 1187. Conclusión de la investigación preparatoria. El plazo de la investigación preparatoria es de, respuesta, 120 días naturales. 1188. Conclusión de la investigación preparatoria. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de, respuesta, 8 meses. 1189. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles, excepto aquellos que se refieren al, respuesta,
estado civil o de ciudadanía de las personas. 1190. En la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá, respuesta, los resultados obtenidos y los criterios adoptados. 1191. Las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona no podrán ser utilizados por, respuesta, el juez, directa o indirectamente. 1192. La confesión, para ser tal, debe consistir en la, respuesta, admisión por el imputado de los cargos. 1193. Efectos de la confesión sincera. El juez puede disminuir prudencialmente la pena, respuesta, hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. 1194. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el, respuesta, inhábil por razones naturales o el impedido por la ley. 1195. La investigación preparatoria. La investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, y en su caso, al imputado, respuesta, preparar su defensa. 1196. La investigación preparatoria. La policía y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal y los demás organismos técnicos del Estado, están obligados a prestar apoyo, respuesta, al fiscal. 1197. Actos iniciales de la investigación, actuación policial. Las citaciones que en el curso de las investigaciones realice la policía a las personas pueden efectuarse hasta por, respuesta, 3 veces. 1198. Toda persona citada tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan, corresponde a, respuesta, obligaciones del testigo. 1199. La investigación preparatoria. El fiscal superior dentro de qué día se pronunciará y podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda. Respuesta, 5º día. 1200. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su, respuesta, responsabilidad penal. 1201. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado, respuesta, no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. 1202. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará, respuesta, constar. 1203. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará, respuesta, comparecer compulsivamente por la fuerza pública. 1204. El cónyuge del imputado, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y aquel que tuviere relación de convivencia con él, podrán, respuesta, abstenerse de rendir testimonio. 1205. No podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión. Respuesta, los vinculados por el secreto profesional. 1206. Los actos especiales de investigación. El fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de, respuesta, bienes delictivos. 1207. Agente encubierto. La identidad supuesta será otorgada por el fiscal por el plazo de, respuesta, 6 meses. 1208. Agente encubierto. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del fiscal y respuesta de sus superiores. 1209. Abstención para rendir testimonio. Los funcionarios y servidores públicos, si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una información clasificada como secreta o reservada, tienen la, respuesta, obligación de comunicárselo a la autoridad que lo cite. 1210. Conclusión de la investigación preparatoria. El plazo de la investigación preparatoria es de, respuesta, 120 días naturales. 1211. Conclusión de la investigación preparatoria. Plazos, solo por causas justificadas. Dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de, respuesta, 60 días naturales. 1212. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo. Respuesta, técnico. 1213. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el, respuesta, juez de la investigación preparatoria. 1214. Conclusión de la investigación preparatoria.
Se considera proceso complejo cuando comprenda la investigación de numerosos, respuesta, delitos. 1215. Cursando el pliego de interrogatorio a los altos dignatarios, el juez podrá disponerse reciba su testimonio por respuesta, escrito. 1216. A los miembros del cuerpo diplomático o consular acreditados en el Perú se les recibirá su testimonio, si están llamados a prestarlo, mediante respuesta, informe escrito. 1217. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al despacho judicial, se podrá disponer su declaración por respuesta, exhorto. 1218. Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre respuesta, cooperación judicial internacional. 1219. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su respuesta, incumplimiento. 1220. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran respuesta, los menores de edad. 1221. Los testigos serán examinados por respuesta, separado. 1222. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de respuesta, preguntas oportunas y observaciones precisas. 1223. En el desarrollo del interrogatorio, las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, respuesta, son inadmisibles. 1224. Si el testigo es mudo, sordo o sordomudo, o cuando no hable el castellano, respuesta, declarará por medio de intérprete. 1225. Cuando deba recibirse testimonio de menores y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, se podrá, respuesta, disponer su recepción en privado. 1226. Cuando se requiere que el testigo reconozca a una persona o cosa, debe, respuesta, describirla antes de serle presentada. 1227. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento, respuesta, especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 1228. El juez competente, y, durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria en los casos de prueba anticipada. Respuesta, nombrará un perito. 1229. También podrá encomendarse la labor pericial a universidades, institutos de investigación o personas jurídicas en general siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con respuesta, conocimientos de las partes. 1230. El perito designado será advertido, si falta a la verdad, está incurriendo en respuesta, responsabilidad penal. 1231. El juez de la investigación preparatoria, enunciativamente, está facultado para respuesta, realizar los actos de prueba anticipada. 1232. Si durante la privación de libertad del imputado enfermara, que autoridad, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico legista, en su defecto del perito médico que designe. Respuesta. El juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal. 1233. El director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica deberá informar. Respuesta. Trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 1234. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para, respuesta, identificar a los autores o partícipes en su comisión. 1235. El fiscal decide la estrategia de investigación, respuesta, adecuada al caso. 1236. Es un derecho que le asiste al imputado, que los jueces, los fiscales y la Policía Nacional deben hacerle saber de manera inmediata y comprensible. Respuesta. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 1237. La declaración de contumacia o ausencia no suspende la respuesta, investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente. 1238. Que recibe la policía de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor. Respuesta, la manifestación. 1239. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado, es un derecho del, respuesta, abogado defensor. 1240. Dentro de las atribuciones de la Policía Nacional, de todas las diligencias específicas en este artículo, sentará,
respuesta. Actas detalladas las que entregará al fiscal. 1241. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes, son, respuesta, atribuciones de la policía. 1242. Levantar planos, tomas fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas, son, respuesta, atribuciones de la policía. 1243. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos, corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1244. Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación, corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1245. Allanar locales de uso público o abiertos al público, corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1246. Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. Corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1247. Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si éste no se hallaré presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos, corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1248. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del fiscal, corresponde a, respuesta, atribuciones de la policía. 1249. ¿Qué imparte el fiscal correspondiente en cada caso a la policía? Respuesta, directivas específicas. 1250. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la, respuesta, culminación del proceso. 1251. Quienes deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Respuesta, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional. 1252. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, respuesta, abstenerse de declarar. 1253. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando. Respuesta, fugue del establecimiento o lugar en donde está detenido o preso. 1254. Contumacia y ausencia. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando. Respuesta, no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. 1255. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando. Respuesta, se ausente, sin autorización del fiscal o del juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir. 1256. El fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en. Respuesta, el ámbito de su función. 1257. Instrucciones preliminares. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la, respuesta, etapa de investigación preparatoria. 1258. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su, respuesta, declaración durante la etapa de investigación preparatoria. 1259. Desarrollo de la declaración. A continuación se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los, respuesta, actos de investigación o de prueba. 1260. Desarrollo de la declaración, luego se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un, respuesta, interrogatorio directo. 1261. Derechos del agraviado. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su, respuesta, identidad. 1262. Es uno de los derechos del agraviado.
Respuesta. Impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 1263. Si durante el desarrollo de la declaración el imputado se niega a declarar, total o parcialmente, se hará constar en respuesta el acta. 1264. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros. Respuesta, medios de seguridad. 1265. Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por, respuesta, las consecuencias del mismo. 1266. La notificación efectuada por orden del fiscal o del juez, en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado, comprenderá. Respuesta. A todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa. 1267. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente, respuesta, interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos. 1268. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Es un derecho y deber que corresponde al, respuesta, abogado defensor. 1269. En la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios. Acción conjunta que corresponde al, respuesta, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. 1270. Practicar el registro de personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Es una atribución que corresponde, respuesta, a la policía. 1271. También serán considerados agraviados, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan, estos son, respuesta, los accionistas, socios, asociados o miembros. 1272. Cuando el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y ésta es de carácter inaplazable, entonces, respuesta, será reemplazado por otro que, en ese acto, designa el procesado, o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia. 1273. La renuncia del abogado defensor debe ser puesta en conocimiento, respuesta, del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. 1274. En lo que respecta a la declaración del imputado, éste tiene derecho a prestar declaración y ampliarla, respuesta, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra. 1275. En las instrucciones preliminares, antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente, respuesta, el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. 1276. En el desarrollo de la declaración, la diligencia se inicia requiriendo al imputado declarar respecto a, respuesta, sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. 1277. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la diligencia. El imputado está autorizado a, respuesta, dictar sus respuestas. 1278. El imputado, cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos, respuesta, cerrados apropiados para impedir su fuga o que atente contra la seguridad de las personas. 1279. Las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en el Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso, a instancia, respuesta, del fiscal. 1280. El agraviado tendrá derecho a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, respuesta, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. 1281. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, respuesta, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal. 1282. Cuando se ignora su paradero y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará, respuesta, ausente al imputado. 1283. Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser, respuesta, absuelto pero no condenado. 1284. Motivación del auto de detención. El auto de detención deberá contener, respuesta,
Datos de identidad del imputado. 1285. Atribuciones de la Policía. La Policía Nacional en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Respuesta. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. 1286. Persigue reunir los elementos de convicción de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, y en su caso, al imputado preparar su defensa. Respuesta. La investigación preparatoria. 1287. Quien regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este código. Respuesta. El fiscal de la Nación. 1288. Desde el primer acto en que intervenga el imputado. Respuesta. Será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares, y cuando corresponda, por sus impresiones digitales. 1289. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificará, respuesta, por testigos o por otros medios útiles aún contra su voluntad. 1290. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, el fiscal o cualquiera de las partes solicitará, respuesta, al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia. 1291. Quien proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección. Respuesta. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia. 1292. El abogado defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso. Respuesta. Siempre que no exista incompatibilidad de defensa entre ellos. 1293. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Respuesta. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. 1294. El agraviado tendrá el siguiente derecho. Respuesta. A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite. 1295. En caso de numerosos agraviados que pretenden constituirse en actor civil por el mismo delito y no exista acuerdo explícito, respuesta. El juez designará al apoderado. 1296. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente. Respuesta. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 1297. El perito será subrogado, previo apercibimiento, si demostrase. Respuesta. Negligencia en el desempeño de su función. 1298. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las. Respuesta. Informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido. 1299. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del. Respuesta. Perito oficial. 1300. El informe pericial no puede contener juicios respecto a. Respuesta. La responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado. 1301. El perito de parte, que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede. Respuesta. Presentar su propio informe. 1302. Reglas adicionales. El informe pericial oficial será. Respuesta. Único. 1303. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento de él. Respuesta. Perito oficial, para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. 1304. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá, respuesta, ordenar su ampliación por el mismo perito. 1305. Tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá, respuesta, entenderse con el perito designado por la entidad. 1306. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes se promoverá, de oficio inclusive, en el curso del, respuesta, acto oral un debate pericial. 1307. Cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones importantes, cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, se realizará, respuesta, el careo. 1308. De igual manera procede el careo entre agraviados o entre testigos o estos con los, respuesta, primeros.
1309. No procede el careo entre el imputado y la víctima, cuando esta última tiene, respuesta, menor de 14 años de edad. 1310. El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará. Respuesta, si las confirman o las modifican. 1311. El Ministerio Público y los demás sujetos procesales podrán interrogar a los sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos materia de respuesta, contradicción. 1312. Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como respuesta, medio de prueba. 1313. Durante la etapa de investigación preparatoria, ¿quién podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición voluntaria? Respuesta, el fiscal. 1314. No podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado. Respuesta, declaraciones anónimas. 1315. Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que, respuesta, efectuó el registro. 1316. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la respuesta, autenticidad de un documento. 1317. Todo documento redactado en idioma distinto del castellano será traducido por respuesta, un traductor oficial. 1318. Cuando la transcripción de la cinta magnetofónica o cinta de video, por su extensión demande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse, respuesta, en el plazo de 3 días de realizada la respectiva diligencia. 1319. El juez o el fiscal durante la investigación preparatoria podrá requerir informes sobre datos que consten en respuesta, registros oficiales o privados, llevados conforme a ley. 1320. Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su respuesta, reconocimiento. 1321. Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. Respuesta, observando las mismas reglas análogamente. 1322. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado, o en su defecto, el juez de la investigación preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia. Respuesta, un acto de prueba anticipada. 1323. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por respuesta, separado. 1324. Se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos. Respuesta, sin perjuicio de levantar el acta respectiva. 1325. Las cosas que deben ser objeto del reconocimiento serán exhibidas en la misma forma que. Respuesta, los documentos. 1326. Antes de su reconocimiento, se invitará a la persona que deba reconocerlo a que lo, respuesta, describa. 1327. Las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el juez, o por el fiscal, respuesta, durante la investigación preparatoria. 1328. Tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas, o en las personas. Respuesta, la inspección. 1329. Tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. Respuesta, la reconstrucción de los hechos. 1330. La inspección se realizará de manera minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir, respuesta, prueba material de delito. 1331. Se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tome fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la respuesta, causa. 1332. En los delitos contra la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de los agraviados menores de edad, o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su respuesta, participación. 1333. El levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística. Respuesta, hacer constar en acta. 1334. El levantamiento de cadáver lo realizará. Respuesta, el fiscal. 1335. La inhumación o después de la exhumación tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, o por cualquier otro medio, corresponde a respuesta, la identificación.
1336. En caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte o como resultado de un desastre natural, en que las causas de la misma sea consecuencia directa de estos hechos. Respuesta: no será exigible la necropsia. 1337. La necropsia será practicada por, respuesta, peritos. 1338. Cuando se trate de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer, respuesta, el embalsamamiento a cargo de profesional competente, cuando lo estime pertinente para los fines del proceso. 1339. El perito examinará las vísceras y las materias sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte y las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados al laboratorio especializado correspondiente. Respuesta: si existen indicios de envenenamiento. 1340. Las materias objeto de las pericias se conservarán si fuese posible, para ser presentadas en el, respuesta, debate oral. 1341. En caso de lesiones corporales se exigirá que el perito determine, respuesta, el arma o instrumento que la haya ocasionado. 1342. En caso de agresión sexual, el examen médico será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario de un profesional auxiliar. Solo se permitirá la presencia de otras personas previo, respuesta, consentimiento de la persona examinada. 1343. Se hará comprobar la preexistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho. Corresponde al caso, respuesta, de aborto. 1344. Restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso. Debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. Respuesta: cuando resulte indispensable. 1345. La resolución que dicte el juez de la investigación preparatoria debe ser, respuesta, motivada. 1346. Los requerimientos del Ministerio Público serán, respuesta, motivados y debidamente sustentados. 1347. Cuando la policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restringa derechos fundamentales de las personas, corresponde al, respuesta, fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. 1348. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a petición, respuesta, suya debe ser admitida otra mujer o un familiar. 1349. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por, respuesta, los mismos motivos que el testimonio. 1350. Si el resultado de la comprobación es positiva, o en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente para realizar, respuesta, la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo. 1351. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación. Respuesta: el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario. 1352. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial. Respuesta: constarán detalladamente en el acta. 1353. La resolución autoritativa contendrá el nombre del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia y el apercibimiento de ley para el caso de, respuesta, resistencia al mandato. 1354. La orden de allanamiento tendrá una duración, respuesta, máxima de 2 semanas. 1355. Durante su desarrollo de local allanado se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la, respuesta, reputación y el pudor de las personas que se encuentren. 1356. Cuando sea el caso, el fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como, respuesta, prueba o ser objeto de decomiso. 1357. En el allanamiento, el fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona, respuesta,
No se aleje antes de que la diligencia haya concluido. 1358. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo prescribiera, el fiscal solicitará al respuesta juez de la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. 1359. La policía no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya respuesta, ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. 1360. La resolución autoritativa especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación, con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibimiento de ley para el caso de respuesta, desobediencia al mandato. 1361. Obtenida la autorización para la diligencia de secuestro o exhibición, el fiscal la ejecutará, respuesta, inmediatamente, contando con el auxilio policial. 1362. Diligencia de secuestro o exhibición. Se debe identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del respuesta, material incautado. 1363. Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá, respuesta, su debida conservación o custodia. 1364. En el caso de la exhibición se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin perjuicio de, respuesta, reproducirlo, empleando el medio técnico disponible. 1365. El fiscal y la policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del respuesta, juez de la investigación preparatoria. 1366. Los bienes sustraídos serán entregados al respuesta, agraviado. 1367. Si el fiscal no accede a la devolución o entrega de los bienes incautados, el afectado podrá instar, respuesta, dentro del tercer día, la decisión del juez de la investigación preparatoria. 1368. Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado, respuesta, transcurridos 6 meses, es rematado. 1369. También pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación las actuaciones y documentos que, respuesta, no tienen la calidad de privados. 1370. Cuando se invoque secreto de Estado, el fiscal acudirá al respuesta, presidente del Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. 1371. El fiscal podrá obtener copia de las actuaciones y de los documentos incautados. Respuesta, restituyendo los originales. 1372. Los servidores o funcionarios públicos podrán expedir copias, extractos o certificaciones de los documentos restituidos, en original o copia, por el fiscal, pero deberá hacer mención en ellos de la respuesta, incautación existente. 1373. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe entregársele, respuesta, copia del acta de incautación realizada. Copia del acta de incautación realizada. 1374. En lo que respecta a la interceptación e incautación postal, cuando su obtención sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados, será efectuada mediante respuesta, orden judicial. 1375. Recabada la autorización, el fiscal por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía o un efectivo policial, realizará. Respuesta. Inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. 1376. La orden judicial que autoriza la interceptación e incautación postal es estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, tendrá un plazo estrictamente necesario, el cual, respuesta, no será mayor que el periodo de la investigación. 1377. Con respecto a la interceptación e incautación, cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar, respuesta, el reexamen judicial, dentro del plazo de 3 días de notificado. 1378. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, bajo apercibimiento de ser, respuesta, pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento.
1379. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que, respuesta, aseguren la fidelidad del registro. 1380. Cuando la policía o el fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación, se limitará a asegurarlo sin examinar su contenido, sin perjuicio que el fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial. Respuesta. Antes de vencidas las 24 horas de la diligencia. 1381. El fiscal, cuando existan motivos suficientes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, solicitará al, respuesta, juez para la investigación preparatoria dicte orden de incautación. 1382. La Fiscalía, o la Policía por orden del fiscal, cuando se trata de indagaciones indispensables para el esclarecimiento de un delito, puede. Respuesta. Inspeccionar los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de una persona, natural o jurídica. 1383. Cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá, respuesta, ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario. 1384. En lo que respecta al levantamiento de la reserva tributaria, la Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones, respuesta, ordenados por el juez. 1385. Decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. Respuesta, el fiscal. 1386. ¿Qué observan en todo momento el Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del delito? Respuesta, el principio de legalidad. 1387. Están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación. Preparatoria. Respuesta. Los policías que realicen funciones de investigación. 1388. Practicar el registro de personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Es una atribución que corresponde a, respuesta, la policía. 1389. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por, respuesta, la policía. 1390. Prohibición de informar. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encuentren o pudieran resultar vinculados a la investigación de un hecho punible, la policía requerirá la previa autorización del, respuesta, fiscal. 1391. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, el fiscal o cualquiera de las partes solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a, respuesta, disposición del fiscal de familia. 1392. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un, respuesta, perito especializado. 1393. Antes de comenzar la declaración del imputado se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un, respuesta, defensor de oficio. 1394. Una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un, respuesta, apoderado judicial. 1395. Entre los derechos del agraviado se considera el, respuesta, recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 1396. Quien no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Respuesta, el juez. 1397. Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando. Respuesta, esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. 1398. Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando, respuesta, sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. 1399. Los medios de prueba. La confesión
Solo tendrá valor probatorio cuando, respuesta, sea sincera y espontánea. 1400. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al despacho judicial, se podrá disponer su declaración. Respuesta. Por exhorto.